Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Nos acompaña Maximiliano Reyes Zúñiga, él es subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Maximiliano, por estar con nosotros. Tenemos un videíto que en un ratito les mostramos de… es que estoy buscando aquí mis números de hospitalizados, a ver si me los dan por favor. Tenemos un video de un apoyo que recibimos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 60 ventiladores que llegaron a la ciudad el día de ayer y que han sido repartidos en tanto hospitales de la red de hospitales del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud, como los hospitales generales del SINSAE de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y que agradecemos mucho. Y antes de pasarles el video y darle la palabra a Maximiliano, al subsecretario, quisiera decirles los números del día de hoy. Exacto. Estos son los datos que damos todos los días, que se informan por parte de Secretaría de Salud del Gobierno de México también. Son 8,129 casos acumulados, 2,051 casos activos, sospechosos 4,357 y lamentablemente 696 defunciones ya en la Ciudad de México. Y al día de ayer en la noche, porque nosotros cerramos la información a las 7 de la noche con todas las instituciones de salud del día de ayer, son 2,525 personas hospitalizadas que no están intubadas y 899 personas intubadas en la Ciudad de México. Y como ustedes, bueno, hay una pequeña disminución en los últimos 2 días en el caso de hospitalizados. Si me regresan la gráfica, por favor. Sin embargo, no queremos todavía sacar conclusiones, sino seguir informando, y ya si esto se vuelve una tendencia, pues ya significaría que verdaderamente se están disminuyendo el número de hospitalizaciones. Siempre puede haber un cambio entre el número de hospitalizaciones que se reportan cada día, un cambio relacionado con el horario a la hora que se reporta, que nos incluyan algunos datos. Entonces, para saber si es tendencia, tenemos que esperar por lo menos 5 o 6 días para poderlo reportar de esa manera. Y la que sigue, este es algo muy importante que queremos rescatar e informar, y que nos ayuden a informarlo, porque normalmente pues son las noticias más difíciles que se dan respecto a esta pandemia mundial, pero se reporta en todos estos hospitales 2,214 personas que se han recuperado y que han salido de los hospitales, y esto es gracias a la labor intensa que realiza el personal de salud que labora en las distintas instituciones públicas de nuestra ciudad y también privadas. Así que pues esto es importante que se conozca. Y al día de hoy estos son los porcentajes de ocupación de las distintas instituciones. El porcentaje que está en la parte de arriba es en realidad el porcentaje de disponibilidad de camas con capacidad para la ciudad. Entonces sigue siendo la Secretaría de Salud con los institutos nacionales de salud y los hospitales generales los que están más saturados, y las demás instituciones han ido liberando camas para poder seguir atendiendo en la ciudad, y sobre todo la posibilidad que nos dio el IMSS y el presidente de la República al permitir que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se puedan incorporar o puedan entrar al hospital cualquier persona con sospecha de COVID, aunque no tenga la derechohabiencia del IMSS. Y estas son las camas sin capacidad de intubación, es decir, las camas generales de hospital, que también todavía hay una capacidad importante
en la ciudad para poder atender, y esto es gracias a la coordinación que hemos tenido con todas las instituciones de salud. Este es el resultado de las pruebas, de las 13.519 pruebas que en total se han realizado. Adelante. Y 8.726 apoyos alimentarios y médicos que se han dado en los domicilios con el sistema que hemos hecho para distribución de apoyos de todas las personas que clínicamente han sido determinadas por nuestros médicos que tienen COVID y los médicos del 911 y del Locatel. Y seguimos con la información que damos todos los días de la afluencia diaria en el metro, que es una reducción de más del 75% y que se ha mantenido en los últimos días. Adelante. La afluencia en el Metrobús, que llega a una disminución del 80%. Esta es la red de transporte de pasajeros. El tren ligero, que tiene es mayor porque sabemos que está cerrado en un tramo el tren ligero por las obras que se están haciendo. Y Ecobici. Y transporte privado, si lo tienen. Y este es ese es trolebús, el que sigue. El tránsito vehicular de todos los días, que tiene una reducción también de alrededor del 75%. Y seguimos insistiendo para que nos ayuden a que el 10 de mayo, y lo mencionó el presidente, podamos celebrar a nuestras mamás, a nuestras madres, de manera de sana distancia, a distancia, con telefonía, con videollamadas, y que evitemos los contagios en esta época que todavía es de máxima transmisión de los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. Entonces, si gustan, les paso el video y después le daría la palabra al subsecretario y después ya contestaríamos sus preguntas. Con la finalidad de brindar la mejor atención a los pacientes de COVID-19 en esta emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México recibió una primera entrega de 60 ventiladores médicos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las unidades fueron aprobadas por agencias reguladoras internacionales y se distribuyeron en varios hospitales de la capital, asegurando la calidad, eficacia y seguridad de los aparatos. Gracias a este apoyo, la Ciudad de México y los trabajadores de la salud están mejor preparados, brindando un mejor servicio para quienes lo requieren en este momento. Recuerda que la mejor forma de evitar el contagio es no arriesgarse. Quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario, si quieres comentarnos. Sí, muchas gracias, jefa de gobierno. Muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación y a los funcionarios de la Ciudad de México que nos acompañan. Pues primero, si me permite, dar un agradecimiento al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que por instrucciones del canciller Ebrard hicieron posible esto, en especial al vocero Roberto Velasco, a Moisés Poblano y a todos nuestros equipos, y enseguida pues reiterarle que esto es una muestra del cumplimiento de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de conseguir insumos, materiales y equipos en el extranjero para poder atender la contingencia sanitaria satisfactoriamente en nuestro país. En particular, estos ventiladores son los que conseguimos con el gobierno de Estados Unidos, derivado de aquella comunicación telefónica entre el presidente Trump y el presidente López Obrador de la semana pasada o hace 10 días, si no me equivoco, no recuerdo la fecha exacta, pero pues fue la última comunicación que se tuvo. Como es público, dada la densidad
demográfica en esta región, es donde se están presentando el mayor número de casos y donde se quiere redoblar los esfuerzos. Muchas gracias, doctora, a usted y a su gobierno también por la extraordinaria coordinación y comunicación cada vez más frecuente que hizo posible poner esto a disposición de los habitantes del Valle de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, si gustan, pasamos a las preguntas. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Raúl Adorno, de Ruido en la Red. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, subsecretario. Pues, se habla de las toneladas que llegan de material. Raúl, un segundo porque no se está oyendo bien. Raúl, tu conexión a internet. No nos escucha. Raúl, se está oyendo medio para que… Pasamos a la siguiente pregunta. China. Como que se va retardado, ¿no? Eduardo Quevedo, de Imer, por favor. Hola, Raúl, ¿me escuchan? Se está oyendo Ya estoy, perdón. Ahora vamos a ir primero a Eduardo y luego regresamos a Raúl. Como me digan. Eduardo Quevedo, de INE, por favor. Hola, buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cómo operará el semáforo económico? ¿Considerarán las autoridades y los expertos cómo determinar qué se abrirá primero y qué no? Si usted está ocurriendo estas reuniones con Marcelo Ebrard para esta reactivación económica y de qué manera va a ser aquí en la Ciudad de México específicamente, por favor, doctor. Sí, hay un equipo del Gobierno de México en donde está el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, obviamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, que están haciendo la planeación para presentársela en su momento al presidente de qué actividades y qué municipios van a abrir antes dependiendo del nivel de contagio que haya en el país. Y ahí en la parte que tiene que ver con el Valle de México, estamos en comunicación con ellos, todavía se están definiendo cuál es la manera de abrir en la Ciudad de México las distintas actividades económicas, que va a ser una apertura no todo al mismo tiempo, sino escalonada. Entonces, ya que haya un acuerdo y también con el gobernador del Estado de México, porque tenemos que ir conjuntamente en el Valle de México, entonces ya lo estaremos informando a la población con suficiente tiempo para que haya conocimiento. ¿Quién va a determinar qué se abre primero y qué no? Es un equipo técnico que está definido por Secretaría de Salud en primer lugar, dado que el tema de salud es fundamental, estos secretarios del Gobierno de México y evidentemente pues participamos el gobernador del Estado de México y la jefatura de gobierno para poder hacerlo de manera coordinada. Y ya cuando se conozca exactamente se va a dar a conocer a toda la ciudadanía y a través de ustedes. Bueno, en la siguiente pregunta, en un escenario de saturación de hospitales, dado que el índice de ocupación hospitalaria ya está por arriba del 70%, ya nos había comentado que hay las opciones del plan DN3 y todo esto. Por ahí sale una nota del New York Times que decía que doctores argumentaban que no se está diciendo la información verdadera, que hay más muertos en los hospitales de lo que realmente se está informando. ¿Qué opinión le merece esto? Y bueno, ¿qué se espera para la próxima semana en la Ciudad de México? Sí. Si ustedes ven en la capacidad hospitalaria que presentamos todas las noches y que ahora se las presenté, se abrieron más hospitales en la ciudad, particularmente los 5 hospitales del Gobierno de la Ciudad de México que están recibiendo pacientes COVID que antes no lo recibían. Entonces eso permitió ampliar la capacidad hospitalaria.
Por otro lado, están llegando más ventiladores, como el caso del día de ayer, de tal manera que hospitales que tienen terapias intensivas, cierto número de terapias intensivas, al recibir más ventiladores, pues abren más camas de terapia intensiva. Entonces, esto ha permitido que la capacidad hospitalaria se amplíe frente a lo que se tenía previamente para la atención de pacientes de COVID-19. Entonces, esta es una parte. La otra es que ya hay un hospital de la Secretaría de la Defensa, el Hospital Central de la Secretaría de la Defensa, que ya está recibiendo pacientes de COVID-19, ya abrió sus puertas y eso amplía la capacidad hospitalaria. Además, es algo importante, hay un área de la Secretaría de Marina que ya también está a disposición en la aplicación de la Ciudad de México, que si recuerdan, bajan la aplicación de la Ciudad de México y ahí hay varias subaplicaciones. La primera son hospitales COVID, que en tiempo real cada 3 horas se están actualizando para poder informar a la ciudadanía cuáles son los hospitales que tienen todavía oportunidad de recibir pacientes. Entonces, se abre también un hospital de la Secretaría de la Defensa, se van a ir abriendo más y en el caso de la Secretaría de Marina, además abrieron un espacio que está en Calzada de la Virgen, cerca de la Secretaría de Marina, de sus instalaciones principales, para que, donde está la Escuela Universitaria Naval para estudiar medicina y enfermería, para que personas que quieran, que tengan COVID-19 o sospecha de COVID-19 y que les sea difícil pasarla en su casa, que no están graves, puedan estar en estos espacios de aislamiento que pone a disposición la Secretaría de Marina, de manera muy importante. Tienen uno ahí, tienen otro en el aeropuerto. Entonces, eso va abriendo la capacidad hospitalaria en función de la necesidad que se está viendo con suficiente tiempo para que no tengamos problema de que alguna persona se quede sin atención hospitalaria. Y recordar también que está el 911 o Locatel, donde estamos desde hace ya varios meses, o por lo menos mes y medio, orientando a que las personas que piensen que pueden tener COVID porque estuvieron cerca de alguna persona o que tengan algún síntoma, puedan hablar y nuestros médicos les informan, los atienden y los orientan en caso de necesitar un hospital, que particularmente se está orientando a personas que tengan diabetes, hipertensión, a que lleguen antes al hospital para evitar que lleguen ya en un estado mayor de gravedad. Entonces, esta es la situación de la capacidad hospitalaria. Es tan transparente lo que estamos haciendo que lo ponemos en una aplicación y se puede ver cuáles hospitales están en verde, cuáles ya están saturados y cuáles están en una saturación media para que la ciudadanía lo pueda conocer. Entonces, ha habido total transparencia, está la página de internet de transparencia del gobierno de la ciudad. Y en el caso de los decesos, de los lamentables decesos y fallecimientos por COVID-19, también ahí hay una coordinación permanente con el Gobierno de México. Ahí quien quiera apostar a una separación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México, todos, cada uno con su autonomía, pero apostando a que estamos en descoordinación, pues se va a equivocar siempre, porque siempre vamos a estar en coordinación desde el principio. Siempre lo hemos estado, pero aún más ahora, en el tema de la epidemia, de la pandemia, hemos estado en contacto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México permanentemente, igual que con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras secretarías, y en particular con la Secretaría de Salud. Entonces, el tema de los decesos, pues hay una definición de que una persona que fallece por COVID tiene que tener una prueba. Y hay comités técnicos científicos que en este momento y en otros momentos definen cuáles son los criterios para poder establecer si una persona falleció por COVID o no. Y estamos ahí en total coordinación. Hay transparencia y coordinación permanente. Una especulación, entonces, de fuentes no confirmadas, lo que publica el New York Times. Hay decesos en los hospitales, pero la determinación de si es por COVID-19 o no es por COVID-19 lo define un comité técnico a partir de una serie de criterios. Y ahí estamos en total coordinación y repito, quien apueste a que se va a romper esa coordinación, pues está totalmente equivocado.
Por último, doctora, se me permite dos preguntas de dos compañeros. La primera de Joana Flores, del Grupo ASIC, la leo textual. Damnificados Unidos denuncia retrasos en las obras de vivienda unifamiliar en Tláhuac y en otros multifamiliares como Tlalpan 550 o en Ámsterdam. Acusan a las constructoras de que no se está llevando a cabo. La pregunta es, ¿cuál es el avance de la reconstrucción? ¿Tendrán el avance prometido para este año? ¿Cuándo van a sancionar a las empresas incumplidas? Porque según Damnificados Unidos no han sido sancionadas como lo habían anunciado. Sí, la sanción viene de Contraloría y ellos, se les ha dicho a este colectivo organizado de damnificados cómo es que la Contraloría hace las sanciones. Y segundo, ha habido retrasos durante la pandemia en algunas de las construcciones. En una parte es porque hay empresas que han querido dejar de trabajar y la otra es que particular en Tláhuac hubo un cambio de una empresa que quería tener costos más elevados que otras empresas y ahí dentro del fideicomiso de reconstrucción se tomó la decisión que pues que esta propuesta que estaba haciendo la empresa pues no podía establecerse y que tenía que ser sobre los costos que estaban determinados con los aranceles específicos que ya estableció el fideicomiso. Entonces, pero se va a terminar la reconstrucción, eso no tengan la menor duda. ¿Para este año, doctora? Son 2 años, lo planteamos. Este año va a haber un avance muy importante de todo el primer censo. Si ustedes se recuerdan, inclusive hicimos un censo antes de entrar al gobierno y dijimos que para ese censo se iban a terminar toda la reconstrucción en 2 años. Y después en el proceso han ido saliendo otras viviendas que no se inscribieron en el primer censo, le llamamos polígonos bis, esa es la manera en que se determina, y estos nuevos espacios se están determinando si fueron dañados realmente por el sismo y sería una segunda etapa de apoyos. Muchas gracias, buenas tardes. Regresamos con Raúl Adorno de Ruido en la Red. Nuevamente aquí, pues pregúntenle rápidamente, doctora, lo que les decía hace un momento, ¿no? Se habla de que llegan toneladas, pues, de suministros para protección de los mismos trabajadores de salud. Sin embargo, casi cada semana tenemos protestas de que no les llegan, si no es del Seguro Social. En este caso, en la mañana hubo una protesta de bomberos en el aeropuerto diciendo precisamente que no tenían estas protecciones. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algún bloqueo o alguna parte que esté fallando para que lleguen estos suministros? Sí, no sé si Maximiliano de Relaciones Exteriores, subsecretario, tengas el dato de todos los suministros que han llegado, particularmente de China. Han llegado varios aviones, ahora que no lo pueda platicar. De ahí se distribuyen al INSABI, al Seguro Social, al ISSSTE, a las Secretarías de Salud de los distintos estados de la República y de ahí viene la distribución a cada uno de los hospitales. El criterio es el siguiente: en primer lugar, se distribuyen los equipos en los hospitales COVID, en segundo lugar en los hospitales no COVID, que pueden llegar a recibir pacientes COVID y pudiera llegar a haber un contagio. Después se distribuyen, por ejemplo, en nuestro caso, a todas las ambulancias del ERUM y del CRUM para que puedan tener protección y después ya a otras áreas de gobierno. Entonces, en particular en este caso de los bomberos, son bomberos del aeropuerto, ahí habría que preguntarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en particular, estamos ahí en comunicación y en apoyo para lo que requieran, pero ahí pues es una área distinta del gobierno, entonces primero va Secretaría de Salud y las áreas de emergencia, por supuesto, y después muchas otras áreas que están todos los días, por ejemplo, en nuestro caso, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que los policías, pues, obviamente tienen un riesgo mayor por estar todo el tiempo en la calle, se hizo un reparto y una distribución de equipo. Entonces, puede haber ahí algún retraso en algún hospital, pero estamos trabajando particularmente en la Ciudad de México de manera coordinada para que pues no se presente una situación en donde no tengan el equipo de protección personal. Bueno, si quieres que nos comente Relaciones Exteriores, porque ha habido un equipamiento muy importante que ha llegado. No me aviones, ¿verdad? Okay. Sí, gracias, doctora. Bueno, los números generales
sido 9 aviones hasta el momento, más de 7 millones de cubrebocas, más de 200,000 caretas protectoras, igual número de guantes y lentes aproximadamente. Es importante precisar, como lo comenta la jefa de gobierno, que la propiedad, la distribución, almacenaje de todos los materiales y suministros que están llegando corresponde al INSABI, que los distribuye a través del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Fuerza Aérea, incluso a las entidades federativas, Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, también a los hospitales que administra el INSABI en los estados. Esta es una distribución y una utilización dinámica, es decir, estamos conscientes que muchos de los materiales que llegaron primero, por ejemplo, ya fueron desechados por el propio uso que se le está dando, y bueno, se siguen trayendo tal como lo ha informado el canciller hasta el momento, y seguiremos consiguiendo lo que haga falta de acuerdo a cómo se vaya presentando la necesidad en las distintas entidades federativas. Gracias. Preguntar, si me hace el favor también, ¿cuántos ventiladores y si van a llegar de China? Porque bueno, oímos que vienen cubrebocas, etcétera, etcétera, pero de China van a llegar ventiladores, ¿y cuántos han llegado ya a México? Bueno, hasta la fecha han llegado 211. Seguimos gestionando con el gobierno de China los que están comprometidos allá. Es importante mencionar que pues, la demanda mundial de estos equipos se ha incrementado dramáticamente, rebasando incluso la capacidad de producción que tienen los fabricantes en el mundo, y eso ha retrasado las entregas. Pero bueno, seguimos en lo mismo. Yo no tengo en estos momentos la fecha ni el número exacto de esas llegadas, pero también estamos tratando de conseguir aquí con productores mexicanos, haciendo varias pruebas, y esperamos que en los próximos días podamos dar buenas noticias respecto de la producción nacional. Seguramente ustedes serán los primeros en enterarse. Doctora, si me hace favor, por favor, preguntarle o insistirle sobre la publicación del New York Times. Usted dice que hay personas, que hay personas interesadas, o al menos así lo entiendo, en querer dividir al gobierno federal con el gobierno local. Usted tiene nombres, personas, y el New York Times, pues, siendo un periódico con tanto prestigio, ¿se prestaría a algo así? Yo solo digo que es nada más cuestión de leer la nota, y no voy a poner en duda ni al reportero ni al medio, sino sencillamente al leer la nota, pues parece que el objetivo es decir que estamos en conflicto, en contradicción, en falta de coordinación, y está muy alejado de la realidad, es completamente alejado de la realidad. Estamos en total coordinación, tan es así que todos los días a las 10 de la mañana tenemos una reunión en donde participan los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Generales a través del SINSAE, participa el INSABI, participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, participa el IMSS, participa el ISSSTE, nuestra propia Secretaría de Salud,
Participa también la coordinación de asesores de la presidencia, es un equipo que hicimos de manera muy amplia, y dentro del gobierno de la Ciudad de México participa la agencia digital y un área de la jefatura de gobierno que está pues aplicada en atender la pandemia. Entonces a las 9 tenemos una reunión con nuestras áreas internas y a las 10 con el gobierno de México. Desde hace ya prácticamente 3 semanas que tenemos esta reunión. Entonces ahí hay total coordinación. Ha participado también la subsecretaria, el propio subsecretario López-Gatell ha participado en la reunión, y ahí donde siempre hay dudas, problemas, estamos comunicándonos personalmente para poderlo resolver. Entonces, la apuesta que parece en la nota de que hay una contradicción entre nosotros o que hay problemas o que hay conflicto, pues está muy fuera de la realidad. No sé cuál haya sido el objetivo, tampoco lo voy a cuestionar, pero es mi obligación informar que lo que viene ahí en la nota pues no es lo que estamos viviendo todos los días, que es la coordinación permanente. ¿Rechaza que haya hasta 3 veces más muertos en la Ciudad de México? Y lo que decimos es que nosotros informamos todos los días de decesos que hay en la ciudad, y es un comité técnico el que tiene que establecer si están asociados a COVID-19 o no. Esto no es una situación solo de la Ciudad de México, es una situación que en todos los países del mundo, es más, la propia nota lo describe, de que muchos países después de esta revisión han visto que eran más decesos de los que había o menos decesos de los que había. Entonces nosotros reportamos información y son los comités técnicos científicos, de acuerdo a ciertos criterios, quienes establecen cuáles son la cantidad de decesos. Ahora, aquí estamos hablando de personas, porque no son números, estamos hablando de personas. Y nuestra responsabilidad es abrir con transparencia la información, atender a todas estas personas que desafortunadamente y lamentablemente tienen familiares que han perdido la vida, y al mismo tiempo pues generar toda la información que se requiera para que los comités técnicos científicos determinen en su momento cuál es el impacto que tuvo esta pandemia, no solamente en la Ciudad de México, sino en los 32 entidades de la República. Doctora, rápidamente, espero no prolongarme tanto, varias precisiones. Una, nos había dicho que iban a llegar, creo que 80 ventiladores, y bueno, ahorita nos está diciendo 60. ¿Estos se van a repartir en la zona metropolitana? Sí, es importante decirlo, 20 de estos ventiladores, fíjense, si pones otra vez la gráfica de ocupación hospitalaria con ventilación, antes, es ahí, fíjense, disponibilidad de camas con capacidad de intubación para atención a COVID-19 en la Ciudad de México. En el caso de los hospitales, bueno, en la primera columna es para toda la ciudad. Quiere decir que hoy tenemos 47.2% disponibles, y estamos hablando de una capacidad total de cerca de 1,800 camas de unidades de cuidado intensivo en la zona metropolitana para atención, y en la ciudad estamos hablando de cerca de 1,400, 1,500 en la Ciudad de México. Entonces, el IMSS tiene todavía 61.2% de camas disponibles con ventilación. La Secretaría de Salud Federal, que incluye los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General, el Hospital Gia González y el Hospital Juárez, además del infantil, tienen solamente 14.1%, son los que están más saturados, porque mucha gente va pues a los institutos nacionales que están especializados, aunque en todos lados se da pues una buena atención. En el caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, como ampliamos la capacidad a más hospitales, tenemos 69.6% de disponibilidad, y así en cada uno. Entonces, hay otros estados de la República que por la razón de que tienen menos número de hospitales, ustedes saben que la Ciudad de México históricamente, la zona centro del país y particularmente la Ciudad de México, desde los años 50, 60, es donde más desarrollo o más número de hospitales hay en toda la República.
La Ciudad de México es la que más hospitales tiene de toda la República con respecto a la población. Entonces, hay otras zonas del país, como por ejemplo Baja California, que tiene, en particular en Tijuana, una situación también de mayor número de contagios y no tiene la capacidad hospitalaria de unidades de cuidado intensivo que tiene la ciudad. Más sobre todo que nosotros fuimos ampliando esta capacidad. Entonces, esos 20 ventiladores decidieron enviarse a Baja California, que tienen más saturación que lo que tiene en este momento la Ciudad de México. Y así vamos a ser solidarios con todos los estados. En el momento que comience a disminuir el número de hospitalizados y otras entidades de la República requieran el apoyo de la Ciudad de México, van a tener pues todo nuestro apoyo para poder enviar ventiladores que ya nos estén ocupando a otros estados de la República. El hecho de que hayan entrado más hospitales quiere decir entonces que por eso pasó. La semana pasada escuchaba que la saturación era del 71%, si no mal recuerdo, a 47.2%. Sí. ¿Qué ocurrió? Entró el Hospital Ajusco Medio, que tiene alrededor de 30 ventiladores. Entonces, a la hora de convertirse a hospitales COVID, se pasan pacientes o se cambian algunas fechas programadas para pacientes para fechas posteriores y se permite que esos ventiladores que existen se puedan utilizar para COVID. Entonces, entró a Ajusco Medio, está el Hospital Joco, está una parte del Hospital General de Iztapalapa, aunque esa es una zona pequeña, va a ir ampliando. Está el Hospital Balbuena también, que tiene una parte y que se va a ir ampliando, y el General Avilla, que también tiene una partecita ahora y que se va a ir ampliando. Pero eso permitió que haya 100 ventiladores más disponibles para pacientes de COVID en la ciudad, más los que van llegando van incorporándose a… Hay otros ventiladores, por ejemplo, que estaban en reparación desde hace algún tiempo de distintas instituciones y eso permite que se vayan incorporando. Entonces, es la gran virtud de estar coordinados con todas las instituciones de salud. Si nosotros nada más viéramos nuestra parte, pues no estaríamos coordinados con todos. Y hoy, pues realmente hay una coordinación permanente que nos ayuda a enfrentar la pandemia de una manera, pues mucho mejor para todos aquellos que tienen la enfermedad o que han sido contagiados por la enfermedad en la ciudad. Doctora, y un compañero más me pide que pregunte, por favor, en el Hospital Zaragoza del ISSSTE se ha tenido que alquilar ya para congelar a los difuntos porque no están llegando por ellos su gente. ¿Hay algún problema ahí de este proceso de enterrar a la gente que sale con esta enfermedad de COVID? ¿O qué está pasando ahí? No, ahí entramos en coordinación con el Hospital Zaragoza. Nosotros, como ustedes saben, hicimos un protocolo desde hace tiempo. Ahí la Secretaría de Gobierno y el consejero jurídico nos han ayudado mucho. Hay un centro de mando ahí en C5. Con el ISSSTE, ellos tuvieron algunos problemas con sus… ustedes saben que ellos tienen espacios especiales y apoyos especiales. Entonces, solamente entramos en mayor coordinación con ellos y ya están ocupando las funerarias privadas, que son las que actualmente están dando todo el servicio de manera gratuita. Entonces, no hay problema y estamos todavía en mayor coordinación para que pueda todo el mundo utilizar estos servicios que son gratuitos en la ciudad. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Eduardo Jiménez de Imagen. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días. Qué gusto. Gracias, doctora. Preguntarle sobre cuál será la participación de estos médicos cubanos que ya llegaron al país, incluso ayer fueron vistos en la Ciudad de México, aquí en el Hospital de Balbuena. Ya en la conferencia de la mañana, el gobierno federal comentaba que son 10 médicos y aproximadamente 200 enfermeras y enfermeros. Quisiera preguntarle cuál va a ser la labor de estos médicos aquí en la Ciudad de México. Y por último, en este tema, preguntarle también, el gobierno va a costear su mantenimiento. ¿Cuánto le va a costar al gobierno esta atención de los médicos? Por favor. Sí, como ustedes saben, nosotros tenemos un convenio de colaboración de salud con Cuba desde hace tiempo. En particular ahora para la atención de la pandemia, varios médicos cubanos
están en la ciudad, en distintos hospitales de la ciudad, enfermeros, enfermeras. Fíjense, en el país no solamente hay problema, bueno, no problema, sino una necesidad de mayor médicos especialistas, médicos y médicas especialistas, sino también de enfermeras especialistas en unidades de cuidados intensivos. Hay enfermería, pero pues no ha habido suficiente formación de médicos y médicas y de enfermeras especialistas. Entonces, en esta colaboración que hay, pues se está agradeciendo, yo estoy agradecida y creo que en general en los hospitales hay mucho agradecimiento por esta colaboración que se está haciendo. Y fue un convenio de colaboración conjunto entre el INSABI, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y el gobierno cubano. Entonces, es parte de esta colaboración internacional que hay y pues es bueno que estas enfermeras, enfermeros especialistas pues nos estén apoyando de manera muy importante en la Ciudad de México. ¿El costo y la manutención que van a tener esto, doctora? Sí, es en conjunto, es la manutención, como ustedes saben, muchos hoteleros, muchísimos hoteleros, abrieron sus puertas de manera gratuita para poder hospedar a personal de salud y está para personal de salud de la ciudad, no solamente del gobierno, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, sino también del IMSS, del ISSSTE,